enviando un cordial saludo para todos y diciéndoles que es el tiempo oportuno de buscar a Dios, de consagrarnos a Él, de vivir para Él. Muchas bendiciones para todos. Nos regocijamos en la presencia de Dios diciéndote que hoy es una oportunidad especial de parte de nuestro amado Dios para que estudiemos las Sagradas Escrituras. Una bienvenida para todos los que se conectan a través de esos medios. Dios les bendiga a través del Face y a través de YouTube. La página me hallarás como Ricardo Reyes Rincón. Ahí estaremos para compartir la palabra de Dios a través de YouTube. Hoy nos toca un pasaje muy especial, leerlo en el libro de Marcos capítulo 12, verso 38. Vamos a hablar de un tema bastante importante, es de despojarnos de las apariencias religiosas. Despojarnos de las apariencias religiosas. La mayoría de las personas que dicen agradar a Dios, cuando van por un camino equivocado, por lo regular siempre quieren aparentar algo religioso, aparentar con sus actitudes, con sus vestimentas, y nos volvemos más bien fanáticos religiosos y no cristianos como debiéramos de ser. Algo que le incomodaba a Jesús era esta actitud. Gente que aparenta ser muy consagrados, muy religiosos, pero por dentro de su corazón hay falsedad. Verso 38 del capítulo 12 de Marcos dice: y les decía en su doctrina, guardado de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Los escribas les gustaba andar con largas ropas, o sea, ropas que aparentan una actitud religiosa y que en realidad dentro de nuestro corazón no hay temor de Dios. Solamente nos escondemos atrás de un atuendo religioso, de una túnica o de cualquier vestimenta que nos haga aparentar como si fuésemos seres especiales del reino de los cielos. Y hoy quiero decirles, esto le incomodaba a Jesús. Dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, con largas ropas. Aparte de tener apariencia religiosa, dice, y aman las salutaciones en las plazas. O sea, les gustan que los veneren públicamente. O sea, estos son detallitos para conocer que una persona que ama a Dios no tiene esta clase de apariencia ni estos hábitos. Aparte de eso, dice, también aman las primeras sillas en las sinagogas. O sea, les gustaba sentarse de primero. O sea, aparentar mucha importancia. Nos gusta sentirnos importantes, pensar que nosotros somos los más especiales del pueblo, y esto le incomodaba en gran manera a Jesús. Aparte de amar las primeras sillas, dice, y aman los primeros asientos en las cenas. ¿Sí? Y tenían un hábito tremendo, dice, que devoran las casas de las viudas. Aprovechaban la debilidad de las personas para cometer grandes errores. Por lo regular, una mujer cuando enviuda queda desamparada, queda sin dirección, muchas veces por la imprudencia del esposo que nunca involucra a su esposa en los negocios, nunca sabe qué es lo que tiene. Entonces estos religiosos aprovechaban para devorar sus casas, o sea, para destruir los bienes que el esposo de esta mujer había dejado. Entonces tenían una cantidad de cosas que a Jesús le incomodaban. 1, que vestían ropas largas. 2, que gustaban las salutaciones en las calles. 3, que amaban las primeras sillas en las sinagogas. 4,
que cogían los primeros asientos en las cenas. Quinto, que devoraban las casas de las viudas, eran oportunistas con las personas necesitadas. Y para poder cubrir todos esos errores, dice, y por pretexto hacen largas oraciones. O sea, para cubrir todos esos errores que hacían, bañaban estos errores con un manto de oración, lo cubrían con un manto de oración. Cosa que a Dios le incomoda que hayan personas tan hipócritas que usen el credo o la religión o que abusen de la fe de las personas para hacerle daño. Y todo lo hacen en el nombre de Dios. Y por eso la Biblia es clara. Dice, estos recibirán mayor condenación. O sea, una persona que tenga conocimiento religioso y que se camufle tras unas ropas largas, haciéndose pasar como tremendo ministro de Dios, pero que anda haciéndole daño a las personas desamparadas, dice que van a tener mayor condenación. Va a tener un castigo grande de parte de Dios. Porque si vamos a ser siervos de Dios, instrumentos de Dios, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de buen corazón, con toda el alma. Vamos a servirle a Dios y servirle a nuestra comunidad. Cuando pasó esta exhortación, Jesús termina la exhortación a los fariseos y luego dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. O sea, en el templo había un lugar que lo llamaban el arca, donde todo el mundo venía y echaba la ofrenda. Las ofrendas fueron establecidas por Dios para sustento de los que sirven en la casa de Dios. Para eso son las ofrendas. La ofrenda tiene un significado grande cuando usted tiene una buena relación con Dios. Cuando tú ofrendas para el Señor, cuando ofrendas de corazón para la obra de Dios, si saben que Jesús puede observar su buena intención y puede ser bendecido. La Biblia está llena de promesas para las personas que aprenden a dar de corazón, a servirle a Dios con sus bienes, a ofrendar para la obra de Dios. Dice el verso 41, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Sí? Y muchos ricos echaban mucho. Hoy queremos descubrir algo acerca de la ofrenda. No es por lo tanto o por lo poco que usted dé para la obra. Es la intención de su corazón. Cuando tú tienes buena intención del corazón y sus posibilidades son pocas, no importa lo que tú aportes. Lo importante es que usted está dando porque amas al Señor y porque ama la obra de Dios. Pero cuando usted tiene muchas posibilidades, puede dar mucho dinero. Pero si la intención no es honrar a Dios a través de esa ofrenda, si la intención no es bendecir la obra de Dios a través de esa ofrenda, por mucho dinero que aportes, no le es tomado en cuenta. Algunos tratamos de manipular las ofrendas que damos. Hace unos años atrás, en una de las iglesias que pastoreé, había un hogar donde ellos manipulaban las ofrendas. Nunca daban la ofrenda en el templo, sino que acumulaban las ofrendas y las acumulaban, y cuando había algo para construir en el templo, entonces ellos, perdónenme la expresión, esto es un adagio
popular o común en nuestra cultura colombiana. Cuando ellos iban a dar esa ofrenda que habían acumulado, la daban para elevar su orgullo, para sacar pecho, que eran los que más ofrendaban para cierta labor. Cuando la ofrenda no es para elevar mi orgullo, la ofrenda es para honrar a Dios y para bendecir la obra del Señor. Cuando tú aprendes a dar para Dios, tú das y lo das de corazón y Dios te bendice. La Biblia dice que estos ricos echaban mucha ofrenda, pero parece que la intención que ellos llevaban no era tanto de honrar a Dios con sus ofrendas, sino como de mostrarse que eran los más dadivosos, tal vez para que le dieran la palmadita en el hombro, para que los felicitaran, porque los seres humanos a veces somos así. Cuando la persona aporta demasiado, le consentimos algunas cosas, pero quiero decirles, la ofrenda tendrá valor cuando tú tienes buena intención en su corazón, sea mucha o sea poca. Lo importante es que usted lo haga para la obra de Dios y para honrar al Señor. Y dice que Jesús miraba cómo los ricos echaban cantidad de dinero al arca de las ofrendas y vio que una viuda llegó y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas las blancas eran las monedas de menos precio en Israel. Era de lo más poquito que se podía regir. Hoy pudiéramos decir 2 monedas de 100 o 2 monedas de 50. Y créame que cuando una persona echa una ofrenda así, y por casualidad alguien ve la calidad de ofrenda, la cantidad de ofrenda que está echando, cualquiera puede pensar cosas malas. Inclusive algunos dicen, mejor no doy nada. A mí me da vergüenza dar tan poquito. Y hoy quiero decirles, cuando tú das para la obra de Dios, cuando das para el Señor, no te avergüences de dar lo que esté a su alcance. Yo he enseñado, si Dios no te ha dado cantidad de dinero, Dios no te exige grandes cantidades de ofrenda. O sea, Dios no es un Dios castigador, Dios no es un injusto. No. Inclusive, si Dios no te da dinero, porque usted tal vez es sustentado por el hijo, por el papá, por la mamá, por alguien que provee para ti, pero nunca tocas dinero propio, no tienes por qué sentirse mal el no ofrendar, porque nunca has tocado el dinero. Pero si tú ganas dinero, si tú provees para sí mismo y tú tienes los medios económicos, tienes cómo ofrendar, tienes cómo dar para Dios. Y dependiendo de la bendición económica, así también debe ser la ofrenda. Porque aquí dice que los ricos echaron mucho porque tenían mucha plata. Pero tiene un sentido bastante importante, la intención de su corazón, cuando usted da para la obra de Dios. Una parejita, unos esposos, que tomaron la decisión de dar una ofrenda muy grande para la obra del Señor. Tanto que tomaron la decisión de vender los bienes que tenían y llevarlos y ofrendarlos todo para la obra de Dios. Y se propusieron y vendieron la propiedad, recolectaron el dinero
Y cuando tenían el dinero en su mano, dijeron, no, 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 no. Él y la esposa pactaron, dijo, no, ¿cómo vamos a llevar todo este ponón de dinero a los apóstoles? No se puede. Hagamos una cosa, como nadie sabe de que habíamos propuesto de dar esta ofrenda, pues partámosla, entreguemos la mitad y guardamos la mitad. Muchas veces nosotros negociamos con lo que es de Dios, con lo que a Dios le pertenece. Y así hicieron una parejita. Extrajeron la mitad de la ofrenda que iban a dar y se fueron con la intención de elevar su ego, su orgullo, su fama ante los apóstoles. Claro, al vender propiedades, pues la ofrenda que llevaban era muy grande, muy especial. Sino que el error fue que ellos sacaron la mitad y la escondieron. ¿Tenían que darlo todo? No. Inclusive no tenían que dar nada. Simplemente que ellos mismos habían propuesto y le ofrecieron a Dios todo lo que tenían. Y después que ya tenían el dinero, entonces se arrepintieron. Y dijeron, no, no, no. Eso es imposible darle todo este dinero a la obra de Dios. Y extrajeron la mitad y se fue el Señor muy campante. Llegó ante el apóstol Pedro para entregar la ofrenda. Y cuando llegó con la ofrenda, ya Dios le había hablado al apóstol que el que venía con esa ofrenda venía con un corazón pervertido. Y le dijo, ¿quién te impulsó que le mintieras al Espíritu Santo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué sustraíste de la ofrenda que ibas a dar? Le dijo, ¿eso no era suyo? ¿Quién le dijo que donara eso? Nadie, fue usted el que tomó la misma decisión, la propia decisión. Usted fue el de la idea. Nadie te forzó a vender su propiedad y a traerla para la obra de Dios. Fue algo suyo. Y si usted ofreció eso a Dios, ¿para qué lo ofrecía? ¿No era suyo? Hubiese quedado con su propiedad. Porque para Dios, a Dios no le impresiona, escúcheme bien esto, a Dios no le impresiona su ofrenda, sino la intención de su corazón. Usted no va a despampanar a Dios con una ofrenda extraordinaria por la cantidad. Porque Él dice, mía es la plata y el oro. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. O sea, todo es de Dios. Así que yo no puedo impresionar a Dios con una ofrenda. ¿Qué puede impresionar de pronto el pastor? Puede impresionar a alguien, al líder religioso, al verlo que llega con una ofrenda espampanante. De pronto eso va a alborotar las emociones, sentimientos en el corazón del ser humano, del líder religioso. Pero a Dios no. ¿Sabe qué le impresiona a Dios? ¿Sabe qué es lo que hace que el corazón de Dios se conmueva? Es la intención de su corazón. La intención de su corazón. Porque Jesús vio que los ricos echaban mucha plata. Eso no lo llevó a palmetear el hombro de los ricos porque estaban dando mucha ofrenda, sino que él siguió observando y ve que una viuda llega y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, un poquito de moneda, un poquito de plata. Pero Jesús dijo una lección. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Qué contradicción hay allí? Los ricos habían echado mucha ofrenda.
esta echó 2 blancas, o sea, echó muy poquita ofrenda. Pero Jesús dice que la ofrenda de la viuda, aunque era poquita, era más que la cantidad que habían echado los ricos. Porque no es tanto en su ofrenda donde Dios coloca la mirada, sino en la intención de nuestro corazón. Es ahí donde Dios quiere mirar. Cuando tú ofrendas, cuando tú das algo para la obra de Dios, cuando siembras algo, Dios dice, lo estás haciendo de corazón, tiene valor. Si no lo haces de corazón, no tiene ningún valor. Jesús dijo, esta viuda echó más que todos. Yo me imagino que los discípulos se sorprenden y dicen, oiga, pero Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Jesús va a hacer sentir mal a los ricos que echan tanta ofrenda. Y ahora viene a decir que esta que echó menos, ahora que ella fue la que echó más. Porque es la intención de nuestro corazón que el Señor valora. Si Dios me ha bendecido económicamente mucho, pues yo creo que así como Dios me ha bendecido, debo de honrar y bendecir su obra con mucha ofrenda. Y si Dios no me ha dado, no me ha provisto economía en abundancia, pues así también le doy. Porque Él dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pues esa ofrenda conmovió el corazón de Jesús. Una ofrenda de una viuda que había echado menos que todos y dijo, esta echó más que todos. Echó más que todos. Porque todos han echado de lo que les sobraba. O sea, los ricos echaron bastante, pero echaron de lo que ¿qué? De lo que les sobraba. O sea que había un fluir económico tremendo, que había plata, que cubrían todos sus gastos y decían, esto me sobró. Pues como me sobró, vamos a dárselo de ofrenda a Dios. Y no era cualquier poquito de plata, era tica porque eran ricos. Désemoslo en ofrenda a Dios porque esto me sobró. Es una lección importante. Hay gente que con la economía hacen eso. Hay un deber nosotros como hijos de Dios, es honrar a Dios con nuestros bienes. Y cuando la Biblia dice que debemos de honrar a Dios con nuestros bienes, quiere decir que mi economía tiene que ver también con la intención de mi corazón ante el Señor. Y si yo a Dios le doy una ofrenda o aporto para el reino de Dios en la parte económica, pero por sí me sobra, ¿ustedes qué creen? ¿Que esto es honrar a Dios? Por si me sobra. Imagínense. Que usted le dé, usted bendiga a su papá o a su mamá por si sobra. Por si sobra, o sea que si no sobra, no le da. Y dice que los ricos echaron muy buena ofrenda, pero porque le sobraba. La viuda no le sobraban esas 2 blancas, ese cuadrante, no le sobraba. Era el sustento de su vida en el mañana. Era el alimento al otro día. Pero dijo, pero lo voy a echar porque quiero honrar a Dios con mis bienes. Era poquito, pero lo echó todo. ¿Cómo dice la escritura? Porque esta viuda, porque todos echaron de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Una cosa es que yo tenga 5 millones de pesos y ofrende 100,000. ¿Sí? Porque tal vez tengo un negocio que me provee
Yo esos 100,000 los puedo recuperar 3 días en un negocio, 4 días, ya vuelvo y recupero mis 100,000 y algo más. Otra cosa es que yo tenga 20,000 pesitos o 10,000 pesitos para el sustento de mañana y no tengo más esperanza. Y echarlo todo para la ofrenda. Eso es otro cuento. Eso le pasó a la viuda, dice. Yo voy a echarlo todo. Lo que tengo, mi sustento. Cuando ofrendamos, aprendemos también a confiar en Dios. ¿Sabe qué dice en Proverbios 3:9? Honra a Jehová con tus bienes. La ofrenda para muchos o el diezmo es un problema, porque honramos a Dios por todo lado. Lo adoramos, le cantamos, vamos a la iglesia, pero cuando se trata de economía, ahí negociamos. Aquí dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, cuando ofrendamos para Dios hay una promesa de bendición de parte del Señor. Dios va a abrir las puertas de bendición para bendición y nunca nos va a faltar. Es un privilegio de honrar a Dios con nuestros bienes. Es un privilegio. ¿Qué es lo que hay que hacer con nuestros bienes? Honrar a Dios. Esta viuda se destacó. Cogió tanta fama que hasta el día de hoy, a nivel mundial, se enseña de la ofrenda de la viuda. La que menos dio, pero la que más dio. Los ricos dieron más, pero dieron menos. Porque todo va en la intención del corazón. Cuando ofrendes, ofrende para el Señor, para la obra de Dios. Si vas a ofrendar con dolor, con tristeza, o pensando de que alguien se va a engordar con su plata, no ofrendes. ¿Para qué? Eso no te va a traer ningún beneficio de parte de Dios. Lo estás haciendo con dolor, con tristeza. Pero cuando des para la obra de Dios, darlo de corazón, dalo de corazón. Y entonces Dios dice, voy a bendecirlos. Porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza ha hecho todo lo que tenía. Todo su sustento, todo lo echó. Por eso Jesús valora esta ofrenda y dice, es mucho más de lo que echaron los ricos. ¿Cómo estás ofrendando en estos últimos días? ¿Estás ofrendando de corazón o con dolor o con tristeza? ¿O estás negociando con lo que a Dios le pertenece? Hoy te invito, no negocies más con lo que a Dios le pertenece, con la ofrenda, con la obra, pero hágalo de corazón. Muchas bendiciones para ustedes. Cuando des algo, délo de corazón para el Señor.